Antes de nada, y si me lo permitís, Se me ven los lo que me ojos gustaría con hacer es esto. felicitaros, porque Pues creo que aquí. habéis sintonizado uno de los mejores canales de audio posibles durante este evento del Summit. Y es que el tema de hoy está siendo de máximo interés y máxima actualidad, además. Ya no solo ocupará este espacio, sino también el tema de debate, por ejemplo, del Mundial de Oratoria que mencionaba mi compañera anteriormente. Con ChatGPT pisándonos los pies a los que dedicamos a la oratoria y al habla, Dalí creando grandes imágenes sencillamente a un golpe de clic, o incluso la imagen de este Summit generada exclusivamente, ya no a través, sino gracias a un ordenador, son los que de imaginar qué nos deparará el futuro. Pero al menos en el presente seguimos teniendo algunas cuestiones más, como por ejemplo, si se ha vuelto la inteligencia artificial demasiado sofisticada o si somos nosotros quienes nos estamos quedando anquilosados en el pasado. Para comentar todos estos interesantes temas nos acompaña un excelente panel de expertos. En primer lugar, encontramos al ilustrísimo señor Salvador Esteban, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Continúa Manel Carpio, de Deloitte. Asimismo, nos acompaña Alberto Pena Fernández, European Center for Algorithmic Transparency, o ELECAT. Por último, nos acompañará Patricia Urbez, de Fujitsu, y moderará esta interesante mesa Juan Carlos Galindo, Technology PR Advisor del portal Muy Interesante. Espero que la disfruten, igual que nosotros, les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también a Digitales por la invitación y por permitirme moderar este debate o mesa redonda, no es redonda, pero bueno. Simplemente un minuto y damos paso a Salvador porque tiene un poquito de prisa, que se nos ha alargado un poquito la mañana y le damos la palabra primero a él. El título de la mesa redonda es si la inteligencia artificial se ha vuelto más sofisticada y creo que habla algunos términos aquí de machine learning, no sé si deep learning, redes neuronales, visión artificial, etcétera, etcétera, pero en cambio tenemos que intentar hacerla humana porque lógicamente los beneficios de la tecnología tienen que ser para las personas. Yo, como soy periodista y quiero liarla un poquito, lo que voy a intentar también es meter algunas preguntas más relacionadas con la democratización de la inteligencia artificial, porque, bueno, yo creo y todos estamos más o menos de acuerdo que el noviembre del año pasado ocurre algo y es que hay un lanzamiento de una empresa norteamericana de una aplicación y sucesivos lanzamientos de inteligencias artificiales generativas que lo que hacen es democratizar la inteligencia artificial. Por un lado, sofisticación, por otro lado, democratización, pero también tiene que haber regulación, hay muchos retos, tiene que haber una ética y Salvador Esteban no sé si nos va a hablar de regulación, no sé si nos va a hablar de ética o de sofisticación o de democratización, un poquito de todo. Le damos la palabra primero a él y luego debatimos un poquito aquí de todo un poquito. Salvador. Pues nada, muchas gracias. Siento no poder estar más tiempo y agradezco la oportunidad de empezar. Yo creo que un poco de todo. La inteligencia artificial ya la conocéis todos, está muy en boga, está en el foco, está en los medios, está en la sociedad. De un tiempo a esta parte ha evolucionado mucho, hay muchas iniciativas y muchas medidas que están impulsando esta tecnología. En la prensa vemos muchas noticias catastrofistas con deepfakes, uso criminal de la tecnología, pero también es una gran oportunidad y así también lo vemos en la prensa. Aplicación de la IA, por ejemplo, a descubrir la estructura de las proteínas que van a permitir múltiples avances en medicina o en la propia medicina, imágenes médicas, tratamientos, medicinas. La aplicación es muy vasta, es enorme y el potencial es magnífico. Es cierto que es una tecnología con un potencial tan amplio que tenemos que estar muy alerta en aspectos básicos como pueden ser los riesgos y sobre todo los relacionados con los derechos, como ahora comentaré, pero sin duda es un momento histórico que tenemos que impulsar y que tenemos que fomentar de la mejor de las maneras. Cuando hablo de inteligencia artificial y un poco dando respuesta a lo que comentabas, yo creo que hay varias dimensiones, muchas dimensiones que tenemos que empujar en paralelo para no quedarnos cortos en alguna de ellas y que no nos permita obtener el máximo beneficio de esta tecnología que, como digo, tiene un potencial enorme.
En primer lugar, como no podía ser de otra manera, el tejido productivo. Es esencial que el tejido productivo de nuestro país esté preparado para que pueda absorber esta tecnología que es de última generación. Ya lo comentabais, hace pocos meses la generativa, pero es que van apareciendo casi semanalmente nuevos casos de aplicación y tenemos que estar preparados. Nuestro tejido productivo son pymes, principalmente en nuestro país, tenemos que las grandes empresas aplicarlo, tenemos que la administración pública aplicarlo, los centros de investigación, y es esencial crear ese caldo de cultivo que nos permita absorber esa digitalización en su perspectiva y en su máxima dimensión. Eso por un lado. Pero también es muy importante a la hora de la inteligencia artificial, de su aplicación, es fomentar las competencias digitales, que van desde lo más básico a profesiones digitales. ¿Y por qué digo lo más básico? Si la ciudadanía es capaz de entender qué potencial tiene la inteligencia artificial, cuáles son sus riesgos, podrá entender muy bien cómo aplicarla. Y eso es muy importante para después al siguiente nivel, que es empleabilidad, pues como empleados, cómo aplicar esta tecnología de la mejor manera. Nos va a permitir ser más eficientes, sin duda, pero también nos va a permitir abrirnos a nuevas oportunidades. Y cómo no, también en Digital Skills, el afrontar estas nuevas profesiones de inteligencia artificial, el dato, como se ha comentado en esta jornada, ciberseguridad, cuántica, que todo ello nos va a permitir fomentar a España como un centro de no solo extractor de talento, sino también de soluciones. Comentar en este punto una cuestión muy curiosa, y es la inteligencia artificial es una tecnología muy puntera, pero también es cierto que lo que estamos viendo es que para aplicarla y desarrollarla mejor, por primera vez, o de las primeras veces, estamos viendo que tiene que ser multidisciplinar. Tenemos que tener abogados, filósofos, biólogos, muy relacionados para obtener el máximo beneficio de las mismas. Y yo creo que es un momento apasionante también en ese ámbito. Como decía, digitalización es una dimensión, formación, la inversión obviamente es otra, pero también la inteligencia artificial tiene que ser sostenible. Nos va a ayudar a ser sostenible desde el punto de vista de que ayuda a hacer más eficientes los procedimientos, pero también la inteligencia artificial per se tiene que ser diseñada para que sea sostenible. Es decir, green by design, que se llama, porque si no vamos a encontrarnos en una situación en la que la inteligencia artificial también contribuye a esa insostenibilidad. Y por último, y ya acabo, un par de dimensiones básicas para la sostenibilidad, no solo energética, sino también en el tiempo, la sostenibilidad y el escalado de la propia tecnología, que es la ética y es la regulación. La ética porque tenemos que defender los valores europeos, que lo que centran en el mapa es en los derechos, sin perder de vista la innovación. Y la regulación porque tenemos que buscar ese equilibrio que nos permita ser enormemente transformadores, permitir que nuestro país sea líder, y también Europa, líder en el mundo en esta tecnología, pero sin perder de vista que tenemos que defender nuestros derechos, podríamos decir analógicos, también en lo digital. Y esto va a ser clave, porque si no lo hacemos, esta tecnología vendrá en algo que no es sostenible, como decía, en el tiempo. Yo creo que tenemos un punto de partida increíble a nivel de talento, a nivel de infraestructura. Somos terceros en Europa en infraestructuras de comunicaciones, eso teniendo en cuenta nuestra dimensión y también la orografía. Somos segundos en Europa en ciberseguridad, somos séptimos en Europa en general en el informe DESIT, por delante de Alemania, de Francia, de Italia. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Yo creo que colaborando, sector público, sector privado, las universidades, podemos avanzar hacia un modelo que nos permita escalar, evolucionar, impulsar esta tecnología de la mejor manera. Gracias, Salvador. Y una pena que y no te quedes no poder al debate. Quedarme, sí. Porque no quiero convertirlo en Sálvame, pero me gustaría que hubiera un poquito de debate. Muchas gracias, Salvador. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos también a Alberto Pena en el Zoom y nos han recortado 10 minutos, me parece. O sea que vamos a ir rápido. Hemos hablado de muchos temas para debatir, pero no sé si queréis aportar algo más a lo que ha dicho Salvador, pero a mí me gustaría lanzar ya
algunas preguntas e intervenir de la manera que creáis conveniente, incluso sin interrumpir a la otra persona, pues cada uno poder tener vuestras opiniones. Pero quiero lanzar una pregunta. He hablado antes de democratización, porque yo creo que estamos en un momento en el que probablemente en los últimos meses hayan cambiado algunos paradigmas en torno a la inteligencia artificial. Pero yo quiero preguntaros, ¿estamos seguros de que todo lo que hace la inteligencia artificial está bien hecho, que no tiene sesgos y que respeta nuestra privacidad? Esa es la primera pregunta que lanzo al aire. No sé quién quiere responder. La tomo yo, que estoy al lado. Patricia. Bueno, lo primero de todo, yo quería daros las gracias por estar aquí. Creo que el objeto más cotizado de hoy no son los cascos de HP, es un abanico. O sea, gracias por aguantar este calorazo. Vale. No te preocupes. Bueno, sí, a ver, efectivamente democratizar la inteligencia artificial pues es hacer que todos nosotros la podamos utilizar sin ser necesariamente científicos de datos. ¿Esto es bueno? Bueno, pues es también como darle un coche a alguien que no tiene carnet. Oye, que lo mismo por ciencia infusa conduce fantásticamente, pero lo mismo también, si le falta el teórico, hay una señal que no conoce y se acaba estampando contra una vía de tren. Es decir, yo creo que sí hace falta, para asegurarnos que todo lo que hacemos lo hacemos bien, aparte de democratizarlo y ponerlo al acceso de todo el mundo, pero tener una mínima base, tener la conciencia de lo que estamos haciendo. Quiero romper una pequeña lanza porque ahora parece que la inteligencia artificial solo es la generativa, solo estamos hablando de ChatGPT, el resto del mundo se ha olvidado. No, señor, llevamos años y años trabajando con Machine Learning, con Natural Language Processing, con analítica avanzada de datos y con un montón de tecnologías que hacen que se pueda hacer una predicción del abandono escolar, que efectivamente, como comentaba Salvador, haya una aplicación en la genómica para predecir determinados tipos de cáncer y hacer un tratamiento mucho menos invasivo, para hacer una predicción de las sequías o de los incendios o de las inundaciones en modelos climatológicos, para saber qué es lo que tenemos que plantar en función de la demanda. O, por ejemplo, para hacer que nuestros mayores, nuestros dependientes, puedan estar mucho más tiempo en casa porque tengan una monitorización mucho más accesible y entonces mejore también su salud mental. La inteligencia artificial está aquí, lleva muchísimos años con nosotros y esa inteligencia artificial nos va a hacer progresar. O sea, el objetivo de España Digital 2025 es que el 25% de las empresas la utilicen. Y la ONSI lo que dice en el último informe del 2022 es que estamos ya alrededor de un 11 y pico % de empresas y ha sido un incremento de un 3,5% con respecto al año previo. Pero aquí tenemos el problema, porque echa la ley, echa la trampa. Y yo diría que la inteligencia artificial, y sobre todo la generativa, especialmente, tiene dos riesgos, uno volutivo y otro no volutivo. Me explico. Uno queriendo y otro porque lo llevamos dentro, que venimos de serie. El queriendo, el cibercrimen, todo el tema de, por ejemplo, el otro día leía en un artículo en el periódico de que había habido un señor en China que había tenido una videollamada de su mujer, que había tenido un accidente, bueno, es otro país, yo no sé cómo funciona la sanidad, ni las grúas, ni nada de esto, pero la señora, la buena señora, le hacía una videollamada para pedirle 3.600 euros porque estaba en un momento en el que su marido le tenía que ayudar. Y realmente era un fake. Habían tomado los datos, habían tomado la morphine de la mujer y no era su mujer. Estaban extorsionando con ese importe. Hombre, hay que pensar también que antes entraban a casa con una pistola, tenías el riesgo de que te pagaran un tiro y se te llevaban los 3.600 euros. Claro, es mucho más fácil robar a distancia que no empuñar una pistola. Es decir, vamos a tener un incremento del crimen, por supuesto. Y para eso no hay que alejarse, hay que acercarse más. Y tenemos que utilizar la propia inteligencia artificial para minimizar estos riesgos. Y el no evolutivo, y voy a ser breve, el no evolutivo son los sesgos. Ojo que los sesgos no son de la inteligencia artificial, que son humanos. Vamos a ver, ¿vosotros pensáis que en un banco determinado se le da un préstamo con más probabilidad a un señor de mediana edad que tenga 2 hijos y un trabajo fijo y te vaya con traje, que a una señora que sea de otro país, a poder ser de otro color y que no tenga hijos? Pues eso se llama sesgo humano, porque antes no había inteligencia artificial. Lo que tenemos que ver es que efectivamente todos esos sesgos que nosotros tenemos no se trasladen a lo que es la inteligencia. Y tenemos que trabajar en herramientas, nosotros lo hacemos desde Fujitsu, en herramientas que nos ayuden a identificar la causalidad de los razonamientos, esa explicabilidad que hablaremos después, y también que nos ayuden a identificar esos sesgos para erradicarlos y que realmente la inteligencia artificial
nos supere, pero nos supere porque sea más justa, no porque nos vaya a superar como tal. Pero son ¿y quién tiene que regular esos sesgos? Puede haber autorregulación, por supuesto, pero no es más lógico que la regulación, lógicamente, la hagan otros, porque el respeto a la privacidad probablemente se controla mejor desde fuera que desde dentro. No lo sé. Si quieres me salto. Antes de empezar la parte de regulación, has comentado la privacidad, porque antes hablabas, oye, democratización, y luego hablabas de la parte de riesgos y lo focalizabas en sesgos y en privacidad, ¿no? Lo de privacidad es como un paradigma, ¿no? Es como muy curioso, porque al final el borrador del Artificial Intelligence Act no menciona la privacidad. Sabemos todos que es un tema súper relevante, lo menciona un par de veces nada más, pero lo que hace es lo delega en el GDPR, ¿no? Entonces, nos encontramos que al final, si tú no consigues tener una base legitimadora para poder utilizar esos datos para entrenar el modelo, no te los van a dar, no vas a poder tener unos datos suficientes para poderlo entrenar. Y aquí la privacidad es clave, ¿no? Aquí hay técnicas, se llaman los PETs, y se puede utilizar toda la parte de anonimización y pseudonimización, ¿no? Para poderlos utilizar, ¿no? Entonces, sobre la privacidad esto, entonces, lo que hablabas de la regulación, ¿quién tiene que regular, no? Hombre, idealmente un organismo supranacional. Es decir, lo que no puedes hacer es generar, bueno, lo que no puedes hacer no, lo que está ocurriendo, pero que no es del todo óptimo, es generar una regulación geográfica, ¿no? Que te afecte solamente a una zona. Entonces, hay otras geografías, grandes players, pues como Estados Unidos o como China, que van un poquito más tarde en la regulación y que puede generar unas ciertas dificultades, ¿no? Pero es cierto que con todo el movimiento últimamente, pues los manifiestos, ¿no? Que han aparecido por ahí, Elon Musk, el Altman también, que han pedido, oye, yo he creado esto, pero ahora regúlame, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya se ha movido, y hace un par de semanas Joe Biden ya comentaba que en 12-18 meses quiere una regulación sobre inteligencia artificial también en Estados Unidos, ¿no? Tienen sabores diferentes, lo que están moviendo por allí que lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí es una regulación que está en estado borrador, que se focaliza en la seguridad, la salud y los derechos fundamentales. Los nuevos movimientos, aquello que se está hablando ahora mismo, está mucho más orientado a la protección de la humanidad como tal y a la protección del trabajo humano, ¿no? Y ya hay quien se ha atrevido a poner algún símil con cuando se ven las bombas nucleares, ¿no? Que se les fue un poquito de las manos, pero oye, lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces, en el modelo europeo que tenemos, bueno, pues tenemos 3 textos. Uno, el primero, el de la Comisión, que es de abril del 2021, otro el del Consejo, que es de diciembre del 2022. Ninguno de estos dos hablaba de la inteligencia artificial generativa, todo el que ChatGPT ya estaba ahí, y el tercero, el del Parlamento, que es hace unas semanas, que sí, ¿no? Entonces, estos están en los trílogos, y antes comentaba la vicepresidenta del Gobierno, decía, oye, pues para finales de este año la queremos aprobada. Bueno, veremos, ¿no? Veremos, ojalá. Y esto a nivel supranacional. A nivel pues más local, en España lo que está queriendo es ser muy innovadora, muy pionera. Está queriendo ser la primera en hacer algunas cosas, ¿no? 2, yo destacaría. La primera, algo que ya está hecho, que está en estado borrador para que pronto se publique, que son unas guías de implementación del Artificial Intelligence Act, que es un documento bajado a tierra, en el cual se expande muchísimo la regulación para que un ingeniero la pueda entender y pueda tener ejemplos de cómo programar. Esto lo está liderando el equipo de la SEDIA. Y algo que va a llegar, que ya lo habéis oído, que es el sandbox regulatorio, que se os va a invitar a las compañías. Ya existe un borrador de Real Decreto, y cuando se publique, que aparentemente va a ser pronto, pues se invitará a las compañías a que vayan a testearse. Esto, pues obviamente, es un entorno seguro, es un entorno de confianza, donde tú vas a poder ver cómo estás ya adaptado con esas guías de implementación, que ya os digo que están en estado borrador en la Comisión Europea siendo revisadas, y después, bueno, con lo propio que salga en el Sello Nacional de Inteligencia Artificial de ese trabajo con el sandbox, ¿vale? Alberto, no sé si quieres intervenir, pero añado otra pregunta más y por si quieres también contestar a ella. Y lo ha comentado Manel. O sea, tenemos una regulación en Europa, y otras 2 zonas geográficas, por no decir alguna más, que van a otros ritmos completamente distintos, e incluso en algunas que no sabemos si van a regular o qué van a regular. Entonces, ¿en qué medida la regulación que hagamos en Europa con respecto a la inteligencia artificial va a ser consistente o no en función de lo que hagan en Estados Unidos, en China o en Rusia? No sé si nos estás oyendo, Alberto. Me parece que no. ¿No? ¿Nos oyes, Alberto?
Os oigo, no sé si vosotros me oís a mí, pero Sí. se oye entrecortado. Yo recibo el sonido fatal, pero vamos a hacer lo que se pueda. Si me podéis repetir alguna de la pregunta. Sí, la pregunta es en torno al tema de la regulación. Hemos hablado de la regulación y la pregunta mía es en función de los distintos movimientos en torno a la regulación en Europa, en China, en Estados Unidos, en Rusia. Nosotros en Europa vamos a un ritmo y en China, en Estados Unidos... ¿No oyes? Vaya. Bueno, pues si quieres te digo, yo lo que te diría es que China no está sacando mucho por ahí. Estados Unidos está empezando con algunas más verticales, muy focalizadas en la parte de inteligencia artificial generativa, que es la que les ha puesto nerviosos a través de los manifiestos de este grupo de gurús, y la europea es más horizontal desde la perspectiva del caso de uso. Intenta ser agnóstica de la tecnología y focalizarse en el caso de uso, ¿no? Pues antes comentabas algunos ejemplos de sistemas de inteligencia artificial. Un par de ellos eran sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo por la naturaleza de estos, ¿no? Todos los que afectan a la parte más, pues más de formación, de recursos humanos, de recruiting, de evaluaciones. Todo esto va a caer en alto riesgo. Y también has comentado algunos sobre sistemas médicos que hay, y Salvador también comentaba sobre alto riesgo, ¿no? O sea, algunos de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, va con diferentes sabores. Lo cierto es que Europa quiere aprovechar el efecto Bruselas, el conocido efecto Bruselas, por el cual, oye, Europa es un mercado del cual no puede prescindir ninguna otra geografía, ni Estados Unidos, ni China, ni cualquier otro que quiera, no puede prescindir de vender productos aquí, con lo cual tiene un efecto atractor a decir, oye, si esto es una regulación que afecta a los 500 millones de ciudadanos europeos que antes se ponía esta mañana, te vas a tener que adaptar a ella. Y quieren que sea un impulsor para que salgan otras regulaciones alrededor del mundo con el mismo sabor. Lo consiguieron con el GDPR que es de 2016, pues hay como más de 100 países en el mundo que tienen una regulación pues muy hecha a medida de la europea, ¿no? Entonces, Europa lo que ha querido ha sido pues ser la primera, ¿no? Ya apareció en el libro blanco de inteligencia artificial en 2020, ya se manifestó decir, oye, Europa se queda atrás con respecto de Estados Unidos y de China en materia de tecnología de inteligencia artificial, entonces vamos a hacer dos cosas, vamos por un lado a invertir, antes también se ha mencionado el tema de las cátedras, vamos a invertir en capacidades, digital hubs, formación, pero por otro lado vamos a regular, ¿no? Porque vamos a regular porque queremos establecer las reglas del juego, porque creemos que los europeos, si no tenemos reglas, pues a lo mejor no nos atrevemos, ¿no? Y es el mindset que hay, Entonces, lo que se quiere es, oye, establezcamos unas reglas aquí que sirvan de ejemplo para el resto del mundo y que, pues con el GDPR funcionó. Habrá que ver ahora. Alberto, si quieres intervenir en algún momento, no sé si nos escuchas un poquito mejor ahora, pero... Bueno, vamos a intentarlo. Creo que estáis hablando un poco de la legislación europea. Bueno, he entendido hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero es que los legisladores tienen muy complicado decir cuándo, cómo y cuál es el límite de cada legislación, pero por otro lado tampoco vamos a dejar un poco la barra libre y hay que hacer algo ahora, porque si no vamos a tener situaciones con las redes sociales. Entonces, a nivel europeo hemos tenido claro que tenemos que liderar esta parte y en nuestro caso yo en concreto preocupado parte científica de la legislación. Es decir, nosotros suministramos la información pero no la legislamos, suministramos análisis de impacto, estudios científicos, investigaciones, todo lo necesario para que el legislador tenga toda la información. Dicho esto, pues sabemos que todas las tecnologías, en el caso de toda la inteligencia artificial, evolucionan muy rápido y entonces tampoco podemos esperar a ver qué pasa. Entonces hay que poner unas normas básicas, unas reglas de conducta, una serie de análisis orientados a los riesgos, hay muchos, pero sin limitar, en la medida de lo posible, no limitar la capacidad de innovación de la propiedad. Sobre todo desde el punto de vista europeo, que eso es lo que nos está marcando. Y efectivamente también pensamos que el impacto que pueda tener Europa se puede exportar y puede nacionalizarse con otros puntos de vista. No somos los garantes de la verdad absoluta, pero creo que vamos en una buena dirección. Creo que alguien ha puntualizado, me ha parecido oír, que efectivamente estamos en plena efervescencia política, es decir, el proceso legislativo no ha terminado. De lo que la Comisión ha propuesto, lo que el Parlamento ha votado y los trílogos que estamos haciendo ahora, a lo que realmente aparece al final, pues puede haber ciertas diferencias. Entonces, yo no me atrevo a decir cómo quedará, pero efectivamente habrá cosas que cambien o que evolucionen. Y insisto, en tecnología una semana me parece mucho tiempo.
Vamos, yo creo, perdona, que Sí. diferencias habrán seguro. Las habrán básicamente porque de los 3 textos, 2 no incluyen la generativa. Es decir, el nuevo texto del Parlamento te introduce 3 conceptos, te los define. Por un lado, las que son de propósito general, que estas ya estaban mencionadas anteriormente, las generativas, que no estaban mencionadas, y los modelos fundacionales. De hecho, te ponen nuevos requisitos para modelos fundacionales, ¿no? Entonces, pero el de la Comisión y el Consejo no los mencionaban, con lo cual tendrá cambios seguro, porque ellos los tendrán que incorporar y tendrán que llegar a un acuerdo. Y tampoco tenemos ninguna garantía de que el texto del Parlamento sea el definitivo, que les pone algunos requisitos, pero no los clasifica como alto riesgo, y que a los, por ejemplo, los modelos fundacionales les mete requisitos también medioambientales, ¿no? Por el gran consumo energético en el propio entrenamiento. ¿No? Con lo cual, los cambios tendrá seguro. Bueno, yo veo ahí un terreno bastante pantanoso porque con los avances tan rápidos de la inteligencia artificial, el poder regularla y ver lo que ocurre de aquí a un año, de aquí a año y medio o incluso de aquí a 6 meses va a ser complicado. Pero quiero poner otro punto encima de la mesa. Hemos hablado de retos, de riesgos. Está claro que la tecnología, y en concreto estamos hablando de inteligencia artificial, lo que tiene que suponer es aumentar las capacidades humanas y beneficiar a las personas, pero entonces ¿por qué? Y ahí en torno al mea culpa también en el ámbito periodístico, ¿por qué los titulares en los periódicos son siempre negativos, que parece que la inteligencia artificial va a acabar absolutamente con no sé, si con todo? A ver, sí, bueno, yo creo, si me permites, Juan Carlos, vamos a ver, yo creo que el miedo es libre, eso ya by default. ¿Por qué le tenemos prevención, ¿no? Por decirlo, miedo, llámalo X, a la inteligencia artificial en general? Bueno, a ver, esto viene de antiguo también, es que parece que todo es nuevo y llevamos muchos años con ello. Yo creo que por una parte tenemos el miedo a la singularidad, y es que la inteligencia artificial sepa más que nosotros y se vuelva en contra de la raza humana. Entonces nos vaya a hacer daño. Y eso es un miedo que es absolutamente inherente contra la inteligencia artificial, contra otro país o contra... porque viene inherente al ser humano. Y eso lo que tenemos que estar trabajando es en efectivamente esa trazabilidad y esa auditabilidad de los razonamientos que se programan hasta el punto de vista de que seamos muy conscientes de hasta dónde. Porque la inteligencia artificial va a ser lo que nosotros queramos que sea. Y eso no nos podemos olvidar. El segundo miedo es el reemplazo. La inteligencia artificial va a sustituirme porque va a saber hacer lo mismo que yo en menos tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es reinventarme, no echarle la culpa a la inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial va a poder automatizar un 60 o 70% del tiempo que las tareas más administrativas están realizando actualmente, lo que tendremos que hacer perdón, es pasarnos a tareas más cognitivas o más creativas que no estén cubriendo por la inteligencia artificial. Yo creo que quiero redundar en el miedo que tenemos porque no lo entendemos, es decir, no lo podemos explicar. ¿Os acordáis de cuando se estudiaba historia antigua en el colegio, en el instituto, ¿no? Que se hablaba de las tribus, que bueno, llovía, había una tormenta y entonces estaba el dios del trueno porque se había enfadado y había que hacer un sacrificio y todo este tipo de cosas? Y ahora ya sabemos perfectamente que es un fenómeno meteorológico. De hecho, generamos una predictibilidad a muy largo plazo gracias a esa analítica avanzada y gracias incluso a modelos predictivos de inteligencia artificial, y ya nos hacen falta los dioses, lo necesitamos para otras cosas que todavía no sabemos explicar. Con lo cual yo lo que haría sería poner foco en todos esos trabajos de explicabilidad de la causabilidad, ¿vale? Y de hecho hay iniciativas, bueno, no solamente vamos a tener buena intención, sino que tiene que constar herramientas que sean capaces de identificar, como decía antes, esos sesgos, herramientas que sean capaces de determinar cuál es el proceso y que no sea simplemente confiable. Me han dado un crédito porque el algoritmo lo ha dicho. No, el algoritmo tiene que explicar por qué lo ha hecho. Y yo en ese sentido sí que quería hacer una remarca con el tema de los medios. Y es que es verdad que los medios se utilizan, a ver, vivimos en una cultura de la inmediatez, todos los días sale el time to market disminuye, tenemos una versión nueva en el móvil, no hemos aprendido a utilizar la anterior, de la misma aplicación, y entonces lo que ya, o sea, con la prensa de hoy se envuelve el bocadillo de mañana, o sea, perdón, sí, con la prensa de hoy se envuelve el bocadillo de mañana, efectivamente, o sea, que es que ya no, lo que no es noticiado no es. Y es verdad que los medios se están agarrando mucho a la parte sensacionalista, es decir, ¿hay errores? Sí, los ha habido siempre. Cada vez que hemos estrenado una tecnología nueva, nos hemos equivocado y hemos tenido que aprender. Por eso es tan importante una difusión, una concienciación de los riesgos, de cuál va a ser el impacto social, económico y el impacto en la vida de las personas, más allá de decir, como no lo entiendo, me aparto. Y en este sentido los medios,
Y discúlpame, creo que deberían hacer una tarea de concienciación, pero además con palabras que la gente entienda. Pero claro, luego encima te sueltas ahí un speech con 2 palabras que no entiende ni el tato y dice, ya todavía me alejo más de lo que es la realidad. Y en este sentido, esto es un cambio cultural, no se trata de aprenderlo, se trata de vivirlo, porque la inteligencia artificial está aquí y no se le pueden poner puertas al campo, pero evidentemente tenemos que ayudar las empresas asegurando esa confiabilidad, los reguladores haciendo leyes ágiles que se enmarquen en las necesidades de hoy y no en las de dentro de 15 años, aunque también tengan evidentemente una visión a largo plazo, y los medios para esa labor de difusión de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Has hablado de singularidad, que no vamos a ahondar más porque entonces tiraríamos todo el día hablando de singularidad, y de Ray Kurzweil, que no sé si lo conocéis algunos. Y has hablado de empleos. Hace escasos días hay un informe de McKinsey. Me imagino que en Deloitte también habéis hecho informes al respecto y hay mucha información también por ahí, pero creo que, no sé si se refería a empleos o tareas, pero habla de que van a desaparecer con la inteligencia artificial alrededor del 50%, ya digo, no sé si son 26 empleos... millones de empleos hasta 2027, millones, según el informe de McKinsey, que yo también me lo he leído. Exactamente. Entonces, yo sigo andando en por qué los medios a veces, o casi siempre, contamos las noticias negativas y no divulgamos los beneficios y qué es lo que cómo debemos prepararnos para. Entonces, me gustaría que nos quedan 2 minutos, fuera la última pregunta para Alberto y para Manel. Bueno, pues yo opino que haría con respecto a los medios, te diría, tenéis que responder vosotros, ¿no? Yo creo que las noticias sensacionalistas siempre es más fácil que lleguen al gran público, con lo cual tienen mayor impacto. Entonces, no es lo mismo que en un mismo momento en el tiempo pues aparezca pues una tecnología que te mejora algo, o por ejemplo decir, oye, pues con los embeddings soy capaz de hacer las preguntas al ChatGPT con un cierto contexto y empiezo a garantizar esa explicabilidad que parece que son los grandes problemas. Eso es difícil de entender muchas veces para el gran público, pero aparecer un manifiesto donde dicen esto se parece a las bombas nucleares, tenemos que regularlo o nos cargamos a la humanidad, aparece no solamente en los titulares, sino además en la primera página, ¿no? Con lo cual, la parte de lo sencillo que es explicar ciertos mensajes y, sobre todo, la gran llegada que tiene una parte de la culpa, ¿no? De hecho, creo que tienes un podcast y se llama Confías. Confía, bueno, pues eso. Fíjate hacia dónde lo has focalizado el podcast. Perdona, va a haber apocalipsis alguna vez en la vida, pero de momento no está en la agenda. O sea, yo he mirado los próximos meses y no aparece. Bueno, la singularidad no llegará en el 2045, parece ser. Bueno, yo lo que te diría es que no lo sabemos. Hace 12 meses ya estaba GPT-2, pero la capacidad de ChatGPT con GPT-3 no nos la imaginamos nadie. La prueba la tienes es que habían 2 versiones del reglamento y ninguna de ellas la había tenido en cuenta. Una de ellas de diciembre, posterior a la salida de ChatGPT. Con lo cual, no tenemos ni idea. Y los 26 millones de puestos de trabajo que dice McKinsey, bueno, pues habrá que llegar y cuando llegue el día, contarlos y ver que es cierto. Lo que sí que es cierto es que es una revolución industrial que no tiene una magnitud mayor o menor que las anteriores. Lo que sí que está clarísimo es que es muchísimo más rápida. Es decir, las anteriores revoluciones industriales que te podían durar años, décadas, ¿no? que pasaba de una generación a otra a irse amoldando, aquí en este caso nos atropella a todos por velocidad. ¿Que el impacto sea tan grande? Bueno, tendremos que verlo, ¿no? Pero desde luego que rápida lo va a ser mucho, y más que desaparecer puestos de trabajo, nos vamos a tener que reconvertir todos mucho. Vamos a tener que tener la capacidad de reentrenar a mucha gente, y a lo mejor los que estamos aquí pues conocemos muchos temas de digitalización, pues desafortunadamente mucha gente de la población que no tiene esas capacidades, ¿no? Y ese va a ser el gran reto en mi opinión. Estamos fuera de tiempo, Alberto, te dejamos terminar y luego yo voy a hablar con todos los periodistas para que por favor escribamos cómo hay que escribir de la inteligencia artificial. Breve, por favor. Alberto. Sí. Mira, me ha gustado lo que decís, y si me permitís, efectivamente la inteligencia artificial, no voy a llevarme el premio Nobel si digo que existe desde los años 40, la señora Alan Turing, pero en el tiempo actual viene precedida de muchísima ciencia ficción, de muchísimas películas que la han colocado en una parte un poco oscura. Entonces, yo lo que pienso es que ganarse la confianza de cualquier herramienta, en concreto de la inteligencia artificial, pues cuesta, se pierde muy rápidamente. Pero si sabemos o si recordamos que la inteligencia artificial, por ejemplo, nos ayuda a filtrar el spam de nuestros correos electrónicos, o incluso en algunas casas los que tengan Alexa o Siri, pues a lo mejor se divierten preguntándole cosas.
Lo que no veo todavía es que la inteligencia artificial llegue a nivel masivo, por ejemplo, a los hospitales o al tratamiento de la salud. Podrá llegar, pero quizá haya que dar pasitos más pequeños, más seguros, que nos garanticen que eso puede ocurrir. Entonces, eso para mí es importante. Lo segundo, efectivamente, que se puede mirar de muchas cosas. La inteligencia artificial no es mala per se, es el uso que queramos hacer de ella. Pero yo me imagino en el futuro pues un sistema de inteligencia artificial que, por ejemplo, para los profesores les ayude, como tutores, como profesores, y que sea disponible casi 24/7, 365. Con lo cual nuestros hijos pues van a tener acceso a mucha información en el momento y cuando la necesiten, con la ayuda de profesores que sepan usarla. Disculpa que te interrumpa, Alberto. Sin embargo, desde la organización me dicen que el tiempo a veces prima. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Me apena verdaderamente porque creo que era un tema verdaderamente interesante. Y ahora mismo reconectaremos con la siguiente charla que se desarrolla en el escenario 1. Les solicito que se recoloquen porque va a ser en apenas 2 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos.